Hola, bienvenidos otra vez a Entre Palabras. Em, este, este segundo capítulo va a ser enfocado em, a unos comentarios que tengo acerca de la filosofía del conservadurismo, especialmente la influencia que tuvo sobre las razones políticas, sobre las influencias económicas a su vez. Este, y como ese análisis que tiene que por qué en estos momentos, en estas épocas, inclusive electorales, han arrasado las ideas de derecha conservadoras, el relativo éxito que han tenido, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de El Salvador frente a otras naciones. Puede ser que la, la falta de eficiencia que tienen estos métodos de relaciones internacionales liberales, ya ese, digamos, del respeto inalienable de las naciones que se tiene a, a figuras que van por encima de la soberanía nacional, ¿no? La ONU, las organizaciones no gubernamentales, eh, las críticas que se han tenido ya y la efervescencia ahora entre naciones especialmente conservadoras. Y también daré unas ideas de la forma en que las vías éticas han cambiado en Estados Unidos desde la posguerra hasta la actualidad y también en Colombia. Algunos comentarios sobre eso daré. Para, para abarcar el primer punto, este, la línea ética que ha seguido el conservadurismo internacional se ha dado a demostrar no precisamente em, bueno, puede ser que por su superioridad, probablemente, pero sino por lo práctico que puede llegar a ser y por lo tangible de, sí, de la universalidad de la moralidad eh, conservadora. Y cuando hablo conservadora, hablo no solamente de un espectro eh, social, sino un espectro económico, y especialmente seguridad. Tomando el caso de El Salvador, podemos ver que esta sí se ha utilizado como este consecuencialismo, pero es algo muy curioso, porque el consecuencialismo o el utilitarismo que ha tenido El Salvador, en el sentido de tenemos estos grupos que han hecho daño a este país, que han arremetido tanto, hay que reducir de cierta manera algunos principios básicos que no son principios universales, ya porque no es algo inherente al ser humano respetar ese tipo de principios, sino que es algo creado y desarrollado por entidades liberales, ¿no? Que tienen ese tipo de soberanía o que pretenden tener esa soberanía sobre los pueblos, así como la ONU, estos tipos de tratados internacionales. Entonces, al reducir el poder que tiene eso, en el sentido que, bueno, estos derechos que tienen esos criminales, derecho internacional y cualquier tipo de ventaja que pueden tener los criminales en frente al gobierno, van a ser reducidos precisamente porque si no se hace, entonces se van a seguir cometiendo otros tipos de crímenes. O sea, si ustedes ven las consecuencias que tiene esta medida, va a ser que la felicidad general o el utilitarismo general va a incrementarse muchísimo. Pero no solamente eso. El caso de El Salvador es muy complicado porque no solamente se mueve esa línea ética para generar un consecuencialismo oportuno y apropiado,
sino que se defiende el verdadero principio universal, ¿ya? Este acercamiento de, deontológico de Kant, podría decirse, de hay principios universales, hay este, cosas que debemos defender no basados en la consecuencia de los actos, sino en el principio de defender, en el duty, ¿no? En el deber. Eso es lo importante. Entonces, si para yo ejercer ese deber y defender ese deber, se tiene que reducir de alguna manera otros deberes que no son universales, ¿qué tan ético puede ser eso? ¿Ya? Em, el deber de proteger a la ciudadanía, por ejemplo, un deber del Estado, de ejercer reglas de juego, de procurar un bienestar general y unas facilidades para el desarrollo económico grandes, es algo que ha logrado que El Salvador sea puesto como un ejemplo ético y puede que un modelo a seguir de inclusive en naciones desarrolladas, ¿ya? Entonces, cuando se defiende ese consecuencialismo, ya ese consecuencialismo que da los mejores beneficios, ¿ya? Y que es más práctico que cualquier otro tipo de principio universal, al mismo tiempo, en esta situación, se defiende un principio categórico o un principio deontológico, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que han fallado durante esta última década los gobiernos de izquierda? Han fallado en ese sentido de mejorar las consecuencias y mejorar el acercamiento consecuencialista a sus acciones. No han sido exitosos en eso, sino que han querido tanto imponer una ley moral en el cual puede ser incompatible y casi no universal para todas las personas, que no se concentran en el outcome. Es como decir, me quiero concentrar en decir que la riqueza es mala, ¿no? Y que la riqueza no da prosperidad. Entonces, ese principio no universal, ese principio desarrollado por este tipo de corrientes, es tan altamente defendible que enceguece. Entonces, si ese principio enceguece, entonces no se da ningún otro beneficio, sino que es una justificación a la necedad. Y ahí se demuestra, ¿no? Que la economía y la riqueza de cierta manera provoca bienestar. Cuando uno se desarrolla esa riqueza, pues entonces no solamente no va a haber bienestar para los más ricos, sino que la mayoría de los pobres que reciben algún tipo de ayuda de estas personas, ya por pago de impuestos o medidas caritativas, no pueden recibir ningún tipo de beneficio, no pueden recibir ningún tipo de ayuda en lo absoluto. Pero precisamente porque por seguir una línea ética deontológica sin mirar a cuáles podrían ser las verdaderas consecuencias de enceguecerse en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿por qué también pierden los partidos de derecha en algunos lugares? Podemos decir, por ejemplo, el caso de España. En el caso de España es un tanto curioso, ¿no? Porque, bueno, el Partido Popular y Vox pueden ser como esa representación de la derecha, ¿no? Pero sí, siempre son más diferentes. Un PP que es algo más calmado, más, ¿cómo se dice? Más, es más feasible que ellos vayan a mover la línea ética para conseguir un resultado, ¿no? En cambio, Vox es un poco más, no sé si radical, porque es más fundamentalista en el sentido de seguir la línea ética sin desmeritar la consecuencia. O sea, de seguir
un utilitarismo, un consecuencialismo y a su vez unas medidas deontológicas en que los principios conservadores de familia, los principios conservadores de libertad económica y de España para los españoles, podría ser, son necesariamente unos principios para conseguir la mejor consecuencia para la nación, ¿ya? No sé si a otros partidos latinoamericanos o inclusive el Partido Republicano en Estados Unidos tengan esa capacidad, pero es algo que lo ha demostrado Europa, ¿ya? Y ha jugado un rol muy importante la identidad europea para decir, esto es un principio que no se puede mover, ya mi identidad es ser quien soy, de mi entidad europea no se puede mover por ningún sentido, porque si muevo esta línea deontológica, ya, este principio universal, no solamente estoy traicionando esa línea, sino que en el futuro puede que no haya haber un beneficio consecuencialista de, en mi sociedad. ¿A qué me refiero? Cuando tú mueves esa línea ética de o lo que ellos explican, de dejar mezclarse el fundamentalismo islámico o el radicalismo religioso o de otras naciones en la vida social y en la vida cultural tomemos un ejemplo, Inglaterra, se puede ver que en un futuro no solamente la cultura inglesa se vaya a erradicar, sino que va a haber un completo cambio económico y político en la misma sociedad. Entonces, ya no se pueden ver tribunales seculares, sino que tienen que ser tribunales religiosos. Ya es necesario eliminar un poco la importación de cerdo, porque ya la mayoría de la población no consume cerdo. Entonces, esos son los tipos de cosas que por mover la línea ética podría haber una consecuencia peor. Este, inclusive, moviendo al segundo punto que quería tocar, movámonos a qué era Estados Unidos en tiempos de posguerra, ¿no? Después de 1900, septiembre, 2 de septiembre del 45, ya en tiempos de la repartición de las potencias de Alemania, la repartición del mundo. ¿Qué era Estados Unidos? Si nos vemos unas gráficas, por ejemplo, de, de a qué edad se casaban los soldados, podemos ver que son 23 años. Los soldados generalmente iban de 20, 21 años y volvían y querían casarse. ¿Pero cuál era la razón que querían casarse? Bueno, generalmente porque no querían volver a la casa de la mamá. Querían tener una cierta independencia y formar una familia podría ser. Tal vez esa catarsis del combate les dio a entender que era necesario generar algo que los motivase a seguir y qué mejor cosa para hacer eso si no es una responsabilidad como la familia, ¿no? Y especialmente a eh, a tan joven edad, es algo que lo motivaba mucho y muchas de esas generaciones eran las generaciones que formaron lo que es América hoy en día, ¿no? Este, las siguientes generaciones de esas personas, de esas familias, formaron no solamente América, sino el mundo. Entonces nos vemos que sí, con las dificultades que sentía esa gente después de la guerra, querían tener una responsabilidad. Pero ¿por qué es necesario tener una responsabilidad? Para evitar errores. Entonces, al calcular de una mejor manera cómo acercarme a los problemas para evitar los errores y dar un mejor futuro, no solamente eh, para mi sociedad, que eventualmente dando un mejor futuro a mi familia, yo daría un mejor futuro a mi sociedad, sino dando algo
o una esperanza a mí mismo, ya de las cosas que vi, de las cosas que sufrí en ese lugar. Yo dije, tiene que haber algo más, ya, a pesar de los problemas y los traumas que pueda generar eso. Entonces vemos que eso se movió en las siguientes generaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, en una de las épocas que más me fascina, que son los 60s y los 70s. Las siguientes generaciones que ya pasaron de vivir en estas áreas em, de fábricas, en estas áreas urbanas, sino que se pasaron a vivir a fábrica, a los suburbios, ¿no? Y buscaban otra cosa, esa generación buscaba suplir las necesidades que tenían de la comodidad, que la comodidad de cierta manera genera necesidades, ya como buscar otro tipo de sentido, otro tipo de, hay que cambiar las cosas como lo vemos ya. Y años después también eso hace que uno mueva la línea ética, de cierta manera, eso hace que mueve, y eso no pasaba solamente en Estados Unidos, también pasaba en, en Cali, ya en el Valle, en Colombia. Se pasan de manera de unas sociedades industrializadas en las fábricas, porque hace muchos años, 50 años, 60 años, Cali era una ciudad industrializada que se movía alrededor de las fábricas, de las industrias, para pasar a ser una ciudad semi-industrializada y a la vez tecnológica, ¿ya? Y eso corresponde a un movimiento de la línea ética que puede ser peligroso cuando esa línea ética conlleva a la pérdida de responsabilidad, que es lo que vemos ahora, ¿no? No sé si haya algún tipo de correlación la pérdida de responsabilidad con los incrementos en la depresión, la falta de productividad, la necesidad de, del ocio. Ya no sé si hay algún tipo de relación en eso, probablemente. Pero para concluir mi punto y concluir, yo creo que este video, este segundo capítulo de Entre Palabras, el éxito que ha tenido o que tuvo el conservadurismo en su época y que puede que algunos tipos, en el futuro, algún tipo de liberalismo como, digamos, o progresismo tendría, es compatibilizar el acercamiento deontológico, ético, que se tiene de la defensa de los principios fundamentales de una idea o de una ideología, pero no desviar la mirada de las consecuencias que eso pueda tener. En una constante revisión, un plan estratégico de revisar qué estoy haciendo y cómo mi línea ética puede generar la mayor felicidad o el mayor beneficio a mi sociedad. Me gustaría en el próximo capítulo continuar con esta idea ya de, de las sociedades, cómo se desarrollaron y cómo se han movido sus líneas éticas, especialmente ahora que estoy haciendo un ensayo sobre Hume, que el escepticismo moral de Hume es fascinante, y sobre Kant, y me gustaría, bueno, analizar un poco más sobre eso y tal vez darlo a conocer cómo se ha desarrollado en diferentes sociedades, porque ha sido diferente en Occidente. Y por eso pienso yo que Occidente ha tenido el mayor beneficio, ¿no? Porque es donde más responsabilidad se tuvo en un momento. Entonces, solamente quería dar las gracias por ver este capítulo de Entre Palabras y nos vemos la próxima.